Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Vengo aquí con este primer vídeo, que no sea solamente el primero, sino que sea el primero de muchos que vengan a posteriori. Bueno, yo les quiero compartir en esta tarde pues un vídeo que el Señor ha puesto en mi corazón. Espero que sea de edificación como ha sido para mí, para mi vida, y se los quiero compartir a ustedes. Antes de nada quiero hacer una pequeña introducción, porque muchas veces la gente a mí me pregunta, ¿no? ¿Por qué, Néstor, coges por qué coges historias de la Biblia que fueron hace miles de años para traerlos a estos tiempos? ¿Qué tiene que ver esas historias de esas épocas con nuestros tiempos? Es muy sencillo, hermanos. Es muy sencillo porque realmente creo que la palabra de Dios, como la propia palabra lo dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, toda palabra, vamos a leerlo mejor, más que improvisar, vamos a leerlo. Dice la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, dice la palabra de Dios que toda la palabra de Dios es útil. No dice que solamente un pedacito o solamente una pequeña fracción. No, toda palabra es útil, toda, en su plenitud. Inclusive las cosas que nosotros creemos que pueden ser negativas, inclusive las cosas negativas nos vienen bien para poder aprender lo que no se debe hacer. Pongámonos a pensar sinceramente. Muchas veces cogemos enseñanzas de allá afuera cuando, oye, mira, que esto le pasó a mi primo, esto le pasó a mi hijo, y muchas veces tú utilizas esas circunstancias, esos eventos para tú luego corregir y no cometer los mismos errores. Entonces, si muchas veces cogemos ejemplos de familiares, de personas o amigos, ¿cómo no coger como ejemplo la misma y propia palabra de Dios, que es mucho más eficaz? Siempre el consejo de la palabra de Dios va a ser mucho más eficaz. Entonces, por eso es que nosotros los cristianos cogemos la Biblia no solamente como un libro de historia, como decir, oye, qué bonito, qué bonita es historia, no, sino que realmente de lo que se trata es de aplicarlo a nuestras vidas. Dicho todo esto, pues voy a empezar de una manera podría haber empezado con una enseñanza o con un capítulo un poquito más sencillo, pero yo creo que el Señor ha puesto este sentir en mi corazón y quiero empezar con Jueces, capítulo 19, que es una historia poco conocida o poco predicada, vamos a decirlo así, pero que yo he sentido ese placer y ese deseo de poder compartir lo que yo he podido sentir, ¿no? Cuando he podido estudiar esta palabra, ¿no? En esa época, el libro de Jueces, capítulo 19, empieza diciendo que en esa época en Israel no había rey, ¿vale? En esa época pues había muerto el último gran líder que había sido Josué, ¿vale? Y Israel se había quedado huérfana, pero en ese momento pues no había una persona que se identificara, que tuviese esa conexión como la tuvo Moisés, como la tuvo el sucesor Josué. No había, sino que el Señor había improvisado con algunos hombres concretos y específicos que él usó en momentos muy concretos, como fue Sansón, como fue Débora, la profetisa Débora, como lo fue Gedeón, pero no se había encontrado un líder que permanezca durante mucho tiempo y que sea pues la persona que dirija a ese pueblo de Israel. Y vamos a arrancar con Jueces capítulo 19, que dice lo siguiente. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, miren cómo empieza el capítulo. Dice que no había rey en Israel. Aquí ya nos comienza a dar una pista la palabra de Dios, ¿vale? En el libro de Jueces, hasta en 4 ocasiones se menciona de que no había rey en Israel. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Vale? Si el Señor menciona hasta en 4 ocasiones en este libro de que no había rey en Israel, el que no haya un rey en Israel quiere decir que no hay un reinado, no hay un gobierno. No hay una instrucción, no hay una enseñanza, no hay una dirección, no hay una sujeción. Y por consiguiente las personas andan sin una dirección y cada quien hace lo que quiere. Y es exactamente lo que estaba pasando en esa época en Israel, que no había un gobernante, ¿vale? Entonces, de hecho, por eso en la palabra de Dios vemos cuando el Señor dice, ¿no? Cuando Él enseña a orar a sus discípulos, dice, Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad. Venga tu reino, porque de eso se trata, de que el reino de Dios esté en medio de su pueblo. Y el reino de Dios en medio de su pueblo, ¿qué quiere decir? Lo que a continuación dice la oración. Venga tu reino, hágase tu voluntad. El venga tu reino quiere decir que nosotros tenemos que estar sometidos a la voluntad de Dios. Y por consiguiente, al no haber rey en ese momento en Israel, no se estaba haciendo la voluntad de Dios. Todo lo contrario, se estaba haciendo todo menos la voluntad de Dios. Y ahora vamos a ver a continuación qué era lo que se estaba haciendo en Israel.
Vamos a seguir leyendo. Y dice, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín. Aquí tenemos otra pista, ¿vale? Todo esto es aplicable para nuestros tiempos, hermanos. Dice que había un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, ¿vale? Un levita, ¿quién era? Un levita era un siervo de Dios, una persona que se dedicaba a servir al pueblo de Dios, ¿vale? Que ministraba al pueblo de Dios y que estaba encargado de todo lo que era el mantenimiento, de todo lo que era el tabernáculo de Dios, ¿vale? Se podría decir que es un cristiano en estos tiempos. Si lo extrapolamos a nuestros tiempos, se podría decir que era un cristiano a día de hoy, que es una persona que se dedica a ministrar al pueblo de Dios y que se dedica a las cosas de Dios, ¿no? Nosotros, si hacemos un paralelo, se podría decir que el levita es el cristiano de hoy en día. Moraba como forastero en la parte más remota de Efraín. Aquí vemos otra pista. Vemos que el levita estaba morando como forastero en la parte más lejana del monte de Efraín. ¿Qué nos quiere decir esta lectura también aquí? Que el levita, que el siervo de Dios, estaba viviendo como un gentil, en otras palabras. Había perdido la identidad. Estaba olvidando su identidad para la cual él había sido separado, él había sido apartado para las cosas de Dios. Y había perdido el contacto con el pueblo de Dios porque se había alejado, se había ido a un monte bastante lejos, dice. Ahora, lo que no sabemos es si él se había alejado simplemente como consecuencia del alejamiento en general que había tenido todo el pueblo, o es que él se estaba intentando guardar de lo que en ese momento estaba sucediendo en el pueblo de Israel, ¿no? Que estaban bastante desenfocados de las cosas de Dios, ¿no? Entonces, independientemente de por qué motivo él se haya alejado, pues el resultado era el mismo, que había una frialdad tremenda y había pues una frialdad espiritual que veremos a continuación en qué se traduce, ¿no? Vamos a seguir leyendo, hermanos. Dice, el cual había tomado para sí, el levita, mujer concubina de Belén de Judá. Había tomado a su mujer, su concubina, de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, dice la Reina Valera. Y se fue de él a casa, se alejó de él. Mejor dicho, ella es quien se aleja. Ojo, tomen nota de esto, Dice, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allí durante 4 meses. ¿Vale? Ahora, no voy a entrar mucho en este versículo, pero sí que es verdad que es un versículo que tiene bastante controversia, porque si vemos otras versiones, ¿vale? Del versículo 2, del 19.2, vamos a ver, por ejemplo, la diosa habla hoy, y la concubina se enojó con él y se marchó, que es una cosa totalmente distinta, ¿vale? Estuve indagando un poquito por internet, mirando también otras lecturas, otros libros, otras escrituras también extrabíblicas. Entonces, viendo un poquito eso, yo tuve una perspectiva un poquito pues, más amplia de lo que se viene hablando sobre este versículo, porque aparentemente, pues aparentemente no, en la Reina Valera de 1960 y la 1909 habla de que la concubina le fue infiel. Dice, y se levantó su marido, una vez que ella se fue y se marchó durante 4 meses, dice el versículo 3, y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro. A ver, creo que me he saltado algo. Y viéndole el padre de la joven salió a recibirlo gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días comiendo, bebiendo y alojándose. No voy a entrar en si la traducción de una versión es correcta o incorrecta. Lo que sí quiero es resaltar 2 cosas que a mí me llamaron la atención poderosamente. Primero, en esa época, cuando una persona era infiel, ¿vale?, automáticamente lo que hacía la persona era le aplicaban la ley de Moisés, la ley de Dios, en otras palabras, ¿vale? Y la ley de Dios era que esa mujer tenía que ser apedreada, ¿vale? Tenía que ser lapidada a causa de su terrible pecado. Y aquí hay algo curioso, porque eso no sucede. Si realmente esta mujer cometió el acto que se dice, que se interpreta como tal, pues tenía que haber sido apedreada esta mujer. Sin embargo, no vemos que no. Más bien dice que ella se alejó de él. A mí me da a entender como que más bien ella es la agraviada. Ella se marcha, ¿sabes? Y el segundo dato curioso es que él va a buscarla. Como que él realmente
está en una... Hombre, podríamos decir que él va como intentando reconciliar, como un siervo de Dios, pues intenta buscar la reconciliación, el amor, el perdón, se podría decir, ¿no? Pero dudo mucho que en ese momento, en la situación que estaba el levita y la situación que estaba el pueblo de Israel, no lo veo. Entonces, pero dejo yo esos dos puntos para que ustedes lo analicen y a partir de ahí pues ustedes saquen sus conclusiones, investiguen, miren y vean información. Yo creo que información hoy por hoy tenemos muchísima realmente. Y les insto a que ustedes por su cuenta pues busquen ese tipo de información. Pero yo le dejaba solamente esos dos datos que no se me habían pasado por alto y lo quería compartir con ustedes. Entonces, continuando con el relato, viendo el padre, dice, la joven salió a recibir, eso es otro detalle, que el padre está en un tono conciliador, el padre quiere realmente que su hija se arregle con su marido, él no quiere que haya guerra, él no quiere que haya problema, todo lo contrario, él intenta reconfortar la relación, lo invita a cenar, lo invita a comer, lo hospeda y hay una buena relación en esos 3 días que ellos están ahí. Tanto así que al cuarto y al quinto día, como veremos, él va a insistir para que todavía la relación se fortalezca más, ¿no? Miren lo que pasa a continuación. Dice, al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. El padre de la joven dijo a su yerno, conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón, yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. Entonces se quedó otros 2 días más, míreme, a causa de que el suegro pues insistió, ¿no? Él quería que la relación se afiance más, se reconforte más todavía. Y él consideraba que el hecho de que estén ahí en familia pues será una buena medicina, ¿no? para ello. Y luego continúa diciendo, ¿no? Y el padre de la joven dijo al varón, yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegrará tu corazón. Perdón, vamos al 8. Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo al padre de la joven, conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces el suegro utilizó la misma estrategia, ¿no? Y dice, el padre de la joven le dijo, he aquí ya duerme aquí para que acelere tu corazón y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Utilizó la misma estrategia, ¿no? Que había estado utilizando los días anteriores, ¿no? Porque él deseaba realmente. Pero sin embargo, aquí vemos como el hombre en el versículo dice, mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén. Una cosa importante. Mire, aquí hay una cosa importante. El levita, este hombre toma una primera mala decisión. Porque él tuvo que haber esperado, desde mi punto de vista, y yo creo que muchos estarán de acuerdo conmigo, él tuvo que haberse quedado a dormir el día siguiente, no haber comido ni nada, sino haberse marchado al día siguiente. No haberse marchado ya después de la comida, cuando ya casi caía la noche, tal como dice, ¿no? La palabra de Dios. Entonces, él toma la primera mala decisión. Después que ya ha comido, que han bebido y demás, decide marcharse cuando ya casi declinaba la noche. Eso ha sido una mala decisión. Hermanos, cuando alguien está caminando, eso apliquémoslo para nuestra vida. Si estamos caminando, si estamos velados, estamos cegados a causa de no tener esa comunión con el Señor, de no estar moviéndonos en el Espíritu de Dios, se toman malas decisiones. El pecado ciega, el pecado vela, no te permite. Dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, que nosotros tenemos la mente de Jesucristo. ¿Qué quiere decir tener la mente de Jesucristo? Que tener la mente de Jesucristo no quiere decir de que yo sepa lo que Dios está pensando en este preciso momento. Que yo sepa, no. Tener la mente de Cristo es saber pensar como Él pensaría en cada situación. Muchas veces nosotros decimos, ¿qué haría el Señor ante esta situación que yo estoy atravesando ahora mismo? Cuando usted está diciendo eso, lo que está diciendo realmente es, ¿cómo no quisiera tener la mente de Cristo? Pero sin embargo el apóstol Pablo nos llama, nos exhorta y nos enseña que el cristiano tiene que tener la mente de Cristo. Un cristiano tiene la mente de Cristo y tener la mente de Cristo quiere decir que usted piensa como el Señor. Usted sabe cómo tiene que actuar, usted sabe cómo tiene que decidir, usted sabe qué tiene que hacer ante esta situación con su hijo, con su madre, con su jefe, con su empleado. Usted sabe cómo actuar ante una situación que tengo un juicio, qué tengo que hacer yo como cristiano. ¿Cuál es mi papel aquí ante una situación de divorcio? Eso es tener la mente de Cristo. No es que tú pienses lo que Dios está pensando ahora mismo en este preciso momento. No, hermanos. No, eso no es tener la mente de Cristo. Entonces en ese momento el levita no estaba teniendo la mente de Cristo porque él se había apartado.
Habían perdido ese centro que era Dios en sus vidas. Había dejado de ser Dios el centro de sus vidas. Cuando ellos en Números capítulo 2, luego cada tribu se va poniendo en una forma jerárquica como el Señor los va mandando, ahí en cierta forma lo que el Señor les está enseñando a ellos es que Dios tiene que estar en el centro de sus vidas. Eso es lo que le estaba enseñando. Cuando usted en Números 1 y Números 2 lee eso, Dios lo que le está diciendo es eso. Yo tengo que estar siempre en el centro de vuestras vidas. Yo tengo que ser el centro. Si yo no soy el centro y si ustedes no están alrededor mío, las cosas no os van a ir bien. Y ahora aquí en Jueces estamos viendo que el Señor había dejado de ser el centro de sus vidas. Entonces continuemos, hermanos. Y dice, mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Entonces él toma una primera mala decisión. Marcha cuando no debe de marchar. Él marcha cuando no debe marchar. Casi ya declinaba. Dice el versículo 11, y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor, ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. La respuesta parece bastante lógica, parece bastante buena, bastante interesante, la respuesta que él da, bastante bíblica inclusive. Pero sin embargo, eso en la práctica, como veremos más adelante, pues no fue tampoco una buena decisión. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Y su señor, el 13, ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gaba o en Ramá. Pasando pues caminaron y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín, que era de la tribu de Benjamín, una ciudad que se llamaba Gabá, que era de la tribu de Benjamín. Y se apartaron del camino, ¿vale? Se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gaba. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Ustedes saben que en esa época pues era algo muy habitual, muy común, en esa época que las personas sean bastante hospitalarias, inclusive con los extranjeros, con los forasteros. Que la gente pues era bastante hospitalaria. Pero sin embargo aquí vemos una curiosidad, que ni siquiera en el mismo pueblo de Dios habían tenido esa hospitalidad con sus propios hermanos. El pobre hombre había estado ahí, había pasado por la ciudad y se tuvo que meter en medio de la plaza porque nadie había tenido esa hospitalidad que le esperaba. Mírense, analicen hasta qué punto había llegado la frialdad espiritual del pueblo de Israel, que habían perdido hasta esos detalles. Esos detalles se habían perdido. Alabado sea el nombre de Jesús, porque mira, cómo nosotros como pueblo de Dios también nos tenemos que hacer una autocrítica, una retrospección, un autoanálisis, mirarnos si realmente esos detalles se están perdiendo en nosotros de cara a nuestros propios hermanos. Inclusive no tienen que ser por qué hermanos, con mucha mayor razón si son hermanos, pero inclusive, aunque no fuesen hermanos, nosotros estamos llamados, estamos obligados, por decirlo de alguna forma, a tener no solamente orar por el hermano, que es lo que hacemos normalmente. No, sí, voy a orar por ti. No solamente hay que orar, también hay que ser hospitalarios, hay que brindar. Si podemos brindar, brindemos, hermano. Lo poco que tengamos o lo mucho que tengamos, tenemos que brindarlo con los demás. Y entonces aquí vemos pues cómo hay escasez espiritual inclusive entre ellos. Y no lo reciben, sino que el hombre tiene que ponerse en medio de la plaza. Y en medio de la plaza pues vamos a continuar leyendo qué es lo que pasa en medio de la plaza. Y aquí dice en el versículo 16, un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabá, pero los moradores de aquel lugar eran de hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá. Mas ahora voy a la casa de Jehová y no hay quien me reciba en casa. Qué triste, hermanos, esa frase. No hay quien me reciba en casa. No había ni un solo hermano del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, que extienda su mano sobre su hermano. Muy triste la condición espiritual que estaba pasando el pueblo de Dios en ese momento. Pregúntese usted, o preguntémonos hoy por hoy, si esa misma condición estamos atravesando nosotros como pueblo de Dios. Bueno, continuemos. Dice, y él respondió, continuemos. El 19 dice, nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, dice el hombre,
dice el levita, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva. Y el hombre anciano dijo, paz sea contigo, tu necesidad toda queda solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza, dice. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos, y se levantaron los pies y comieron y bebieron. Bueno, aquí vemos, solamente por cerrar esto, vemos que el hombre había venido totalmente, había salido totalmente previsto con todo lo material, mas había olvidado lo más importante, que era caminar con el Señor, ¿no? Porque se había implementado en comida, forraje, pero se había llevado el alimento físico, como se dice, pero se había olvidado del alimento espiritual, ¿no? Y eso es lo que le estaba faltando, como seguiremos viendo ahora más adelante. Mira lo que dice el 22. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Pues aquí tenemos otro punto también muy triste, ¿no? Y vemos también la segunda mala decisión que toma el levita, ¿no? En esta parte, ¿no? Vemos que qué pena, ¿no? Qué pena que se llegue hasta estos límites, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, este evento nos hace recordar al evento de Lot, a Sodoma y Gomorra, cuando él recibe a los dos ángeles en su casa, ¿vale? Él los recibe y luego estos hombres perversos también de Sodoma y Gomorra, pues se acercan también con esas mismas intenciones. Si se dan cuenta, es el mismo panorama, es la misma situación prácticamente. Tiene casi el mismo escenario y un pueblo viniendo a querer hacer maldad al prójimo, ¿no? Pero sin embargo, la diferencia está en cómo termina la historia en un sitio y cómo termina la historia en otra. Aquí sacamos otra enseñanza grande, hermanos. Mismo panorama, mismo escenario, distintos finales. ¿Por qué el evento de Lot termina de una forma y por qué el evento de Levita y la concubina termina de otra forma, como veremos más adelante, como hemos visto ahora mismo? Que al final tuvo que sacar a su concubina, el levita tuvo que sacar a su concubina, entregarla y que ellos abusaron toda la noche de ella. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Lot tenía comunión con Dios y tenía a un hombre detrás que oraba y clamaba por él, que era el padre Abraham. Esa era la gran diferencia, la comunión que tú tienes con el Padre. Porque en ese momento, cuando Lot peor lo estaba pasando, hubo un ángel que alargó su mano y dejó ciego a todos los que estaban ahí. ¿Por qué no hubo eso? ¿Por qué? Porque no había comunión con Dios. Ese levita no estaba caminando en los pasos de Dios. Y él toma la segunda mala decisión, que deja a su concubina en manos de esa gente. Y pasa lo que pasa. Es tremendo, hermanos. Es terrible, hermanos, lo que pasa, pero esa es la segunda mala decisión que él toma por no tener la comunión con el Padre en ese momento. Otra reflexión para nosotros. Otra reflexión. ¿Estamos caminando con Dios? ¿Realmente nuestras decisiones son las correctas? ¿Realmente estamos teniendo esa comunión con Dios? Tenemos que mirar nuestros resultados, hermanos, nuestros resultados espirituales. 26, y cuando ya amanecía, dice, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre, donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Él le dijo, levántate y vámonos, pero ella no respondió, ella ya estaba muerta. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes. Y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa
desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. El pueblo de Israel estaba viviendo en un letargo espiritual, estaban adormecidos. Esto me hace acordar una cosa que se me viene a la cabeza. Ustedes han visto los cocodrilos, ¿no? Los cocodrilos cuando están durmiendo, están ahí quietos, vienen las moscas, vienen una serie de bichos y se les ponen encima, ¿no? Y ellos ni sienten, ellos ni perciben. Pueden haber 30, 50, 200 moscas, pero ellos ni lo perciben. Tienen una caparazón tan gruesa, ¿no? Que ni se enteran de que esos bichos están encima de ellos. Así es el pecado, hermanos. Así es el pecado. Cuando tú estás con una caparazón tan grande cargando ese pecado, tú no percibes ni siquiera la maldad que está pasando en tu pueblo. Eso es lo que le estaba pasando a Israel en ese momento. Estaban como los cocodrilos. El pecado abundaba alrededor de ellos y ellos no eran capaces de percibirlo. Y cuando este hombre corta en 12 pedazos y distribuye esos 12 pedazos, era una forma de protestar, ¿vale? De protestar, pero de una forma bastante dura, como diciéndole: despierten, despierten pueblo, despierten, ¿qué está pasando con vosotros? Y esa es otra reflexión que el cristiano se tiene que hacer a día de hoy. Nosotros estamos adormecidos, hermanos, hemos llegado a un punto quizá en el que no nos estamos dando cuenta de la maldad que se ve cada día en nuestro alrededor. Dice la palabra de Dios que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Tenemos que guardarnos de este mundo, tenemos que denunciar las cosas que no están bien. Daniel y sus 3 amigos en Babilonia, ellos se guardaron, ellos estaban en Babilonia, pero ellos no eran de Babilonia, no practicaban lo que se practicaba en Babilonia. Como escuchaba un líder y decía, ¿no? Ellos estaban en Babilonia, pero Babilonia no estaba en ellos. Y esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos hoy en día. ¿Estamos siendo nosotros realmente de edificación para los demás? ¿Estamos denunciando realmente el pecado que se está practicando en nuestro alrededor, con nuestros hijos, en los colegios, en los trabajos, en la televisión? Cada día, o ya nos hemos acostumbrado al pecado, o ya nos hemos acostumbrado como los cocodrilos están acostumbrados a que los bichos se les paren encima. Y eso es lo que estaba pasando en Israel en ese momento. Y el levita, también él reacciona. Cuando él ve que su mujer está muerta y la han violado y han hecho con ella lo que han querido y la han asesinado, él realmente también como que toma conciencia. La palabra no lo dice así, pero yo entiendo que él toma conciencia en ese momento y dice, pues, ¿qué me ha pasado en todo este tiempo? ¿Por qué Dios ha permitido que me pase esto y que le pase esto a mi mujer? Pero todo eso era la consecuencia del pecado que estaba gobernando inclusive en el pueblo de Dios y en ese líder que se supone que era un líder, era un líder de Dios, el levita. Y eso lo hace despertar, recapacitar de su letargo espiritual. Y a partir de ahí él toma conciencia y dice, pues no solamente estoy yo mal, sino que todo el pueblo está mal, y mira a la maldad que se ha llegado, al nivel de degradación que hemos llegado, que conociendo la propia palabra de Dios estamos haciendo, porque inclusive en Sodoma y Gomorra ellos no tenían ley, ellos no respetaban, no tenían la palabra de Dios como la tenía el pueblo de Israel, y sin embargo la pisotearon así que era peor. El pecado que estaba cometiendo Israel en ese momento era peor inclusive. Y entonces él tiene que tomar esa situación la tiene que tomar él, y él dice, pues no solamente estoy mal, sino que eso tengo que denunciarlo. Hermanos, tenemos que denunciar el pecado. No estamos hablando de descuartizar a nadie, pero tenemos que denunciar cuando alguien nos está haciendo un daño a nosotros, como lo hizo. Saquemos la parte buena de este levita. Si bien es cierto, él estaba caminando mal, cuando él toma conciencia de lo mal que estaba caminando, él denuncia lo que estaba pasando. Sí que es verdad que tuvo que sentir en sus carnes el dolor, por supuesto, pero todos somos así muchas veces. Solamente cuando nos pasan cosas malas, cuando clamamos, cuando nos humillamos. Muchas veces esa es la característica que tiene el cristiano muchas veces y nos olvidamos. Solamente ayunamos cuando estamos pasando cosas negativas, pero luego nos olvidamos. Nos tiene que doler para que despertemos. Y eso es lo que pasó con el levita. Él despierta. Y en ese despertar, pues él no solamente despierta y llora y se queja, sino que él también lo denuncia y hace tomar conciencia al pueblo. Él no solamente se queda llorando con él, orando, ayunando para él, pidiéndole perdón a Dios, sino que él va más allá, y eso vamos a sacar la parte buena de este levita, que esta es la parte buena que tenemos que aprender y que tenemos que poner en práctica, hermanos. Cuando a nosotros nos pase alguna injusticia, aunque haya sido una injusticia a causa de nuestro mal o nuestro pecado, o veamos en otras personas esa injusticia, nosotros denunciémoslas también. Hay que denunciarlas, como lo hizo este levita. ¿Por qué? Porque no solamente te haces bien tú, sino que estás haciendo bien a la humanidad. Estás haciendo bien a tu pueblo.
Porque gracias a esa denuncia, gracias a esa cosa tan terrible que le pasó a esa mujer, porque es verdad que Dios se sirvió en ese momento de esa situación tan tremenda que tuvo que pasar esa mujer, que fue tan terrible, gracias a eso, como se puede ver en el capítulo 20, que si quiere lo podemos estudiar luego, el pueblo de Israel toma conciencia y salen de ese letargo, salen de ese adormecimiento, salen de esa situación tan tremenda hacia el mal que estaban teniendo. Y ese es el mensaje con el que el pueblo de Dios se tiene que quedar. Este es el mensaje con el que yo me quedo, hermanos. Hermanos, vamos, para terminar este capítulo, solamente quiero sacar 4 conclusiones. Número 1, si nosotros decimos que somos pueblo de Dios, pero Cristo realmente no está siendo el centro de nuestras vidas, no está viendo rey en nuestra vida realmente, como dice este capítulo empezando, dice que no había rey en Israel. Usted pregúntese si realmente Cristo está siendo el rey en su vida. Usted pregúntese si realmente es Dios ese verdadero rey que gobierna su vida. ¿Es Él el centro? Pregúntese usted. Pregúntese. Porque cuando no hay rey en un pueblo, cuando no hay un rey aquí, no hay reglas y normas a quien someterse. Y comenzamos a hacer lo que no es correcto. Y llegamos a un letargo, llegamos a un enfriamiento espiritual y llegamos a una falta de obediencia y sometimiento a la palabra de Dios, como estaba en ese momento ese pueblo. Y eso trae una consecuencia que es una consecuencia del pecado, que es lo que pasaba en ese pueblo. Y esa es la reflexión que tenemos que tener. Llegamos a un punto en el que ya todo nos da igual, no somos capaces de discernir entre lo bueno y lo malo, no denunciamos, nos acostumbramos al pecado, a verlo, mientras que a ti no te afecta. Ah, bueno, pues mira, ahí está, qué pena, qué lástima, que era lo que pasaba seguro con el resto de tribus. Quizá Benjamín era el que peor estaba, probablemente aquí se ve, no lo sabemos, pero aparentemente parece que era la peor tribu, porque había hecho una cosa tremenda, terrible y aberrante de los ojos de Dios. Pero los demás estaban cómodos, mientras que a ellos no les afectaba, pues ellos estaban tranquilos, haciendo su vida. Y entonces hay que mirarnos si realmente dentro de nuestro pueblo está pasando ese tipo de cosas. Y tenemos que despertar, tenemos que denunciarlo. Porque amar también es muchas veces denunciar, reprender, redarguir, como dice la palabra de Dios, como hemos leído al comienzo, en 2 Timoteo 3:16. Hermanos, vamos a dejarlo aquí por esta vez. Yo espero que este capítulo 19 de Jueces haya sido de mucha edificación, como lo fue para mi vida. Y nada, nos veremos en la próxima con otro vídeo. Y que Dios les guarde, Dios les bendiga. Les amo mucho. Hasta la próxima.